Entré en la policía pensando que el orden tenía forma, que las reglas estaban escritas para cumplirse y que el trabajo consistía en vigilar los márgenes, no en habitar dentro de ellos. Era joven, venía de una familia sin patrimonio ni apellidos que abrieran puertas, y el uniforme me daba algo que nunca había tenido, una identidad clara y un salario fijo que llegaba cada mes sin sorpresas. Nadie hablaba entonces de dinero en voz alta. Se hablaba de servicio, de estabilidad, de ascensos lentos que llegaban si uno sabía esperar. Mi destino no fue la calle ni las patrullas que aparecen en los periódicos. Me asignaron a un departamento discreto, casi invisible, encargado de custodiar bienes incautados durante investigaciones que rara vez se resolvían rápido. Coches embargados, pisos precintados, almacenes llenos de objetos que ya no tenían dueño claro. Todo estaba a disposición de la justicia, decían los papeles, aunque la justicia, en la práctica, solía tomarse su tiempo, a veces años, a veces más. El trabajo era administrativo, meticuloso, sin glamour. Inventarios, llaves, actas de estado, informes periódicos sobre la conservación de bienes que nadie visitaba. Yo firmaba, revisaba, comprobaba que las cosas siguieran donde debían estar, aunque donde debían estar era una noción flexible cuando se trataba de procesos judiciales largos y de propiedades que empezaban a deteriorarse sin que nadie pareciera responsable directo. Un coche parado se estropea, un piso vacío se devalúa, un almacén sin movimiento pierde contenido sin que se note enseguida. Pronto entendí que la atención no estaba puesta en el detalle, sino en el expediente. Mientras el papel dijera que el bien existía, que estaba bajo custodia y que su valor se mantenía de forma razonable, nadie iba a discutirlo. No había recursos para revisiones constantes ni interés real en bienes que no generaban ingresos inmediatos. Eran activos congelados, y lo congelado se observa poco. Se confía en que siga ahí, igual que uno confía en una puerta cerrada que no se abre durante años. Mi despacho estaba lleno de llaves, llaves numeradas, etiquetadas, colgadas en paneles metálicos que tintineaban con cualquier movimiento. Cada una abría un coche, un garaje, un piso precintado. No las usaba a menudo, pero saber que estaban allí, alineadas, disponibles, formaba parte de la rutina. Nadie preguntaba por ellas mientras los expedientes siguieran abiertos. Nadie pedía cuentas de espacios a los que no pensaba volver pronto. Con el tiempo, empecé a notar una diferencia entre lo que figuraba en los documentos y lo que realmente existía en esos lugares. Pequeñas cosas al principio. Un vehículo con menos piezas de las descritas. Un piso que ya no tenía ciertos electrodomésticos. Siempre había una explicación aceptable. Deterioro, robo previo a la incautación. Errores en la descripción inicial. El sistema admitía esas pérdidas como inevitables, casi naturales. No había un responsable claro, y sin responsable no hay urgencia. No pensé en aprovecharme de ello de inmediato. Me limité a observar cómo funcionaba la tolerancia, qué se corregía y qué se dejaba pasar. Descubrí que, mientras el valor total no se desviara de forma escandalosa y el proceso judicial siguiera su curso, nadie iba a reconstruir el estado exacto de un bien incautado años atrás. El tiempo jugaba a favor del olvido, y el olvido, en un sistema saturado, es una forma de permiso tácito. Empecé por entender que mi posición no era de poder visible, sino de acceso. Yo no decidía sentencias ni cerraba casos, pero controlaba el intervalo entre la incautación y la resolución. Ese espacio muerto, donde las cosas existen sin dueño real. Allí, entre sellos oficiales y llaves sin visitas, el valor se volvía maleable. No desaparecía de golpe, se desplazaba, se transformaba, se iba integrando en otros circuitos donde ya no llevaba etiqueta policial. Aún no había cruzado ninguna línea clara. Seguía cumpliendo con mis informes, manteniendo las formas, presentándome como un funcionario correcto. Pero la idea se fue asentando con la lentitud de algo que parece lógico una vez se ha entendido.
Los bienes incautados no pertenecen a nadie durante mucho tiempo, y lo que no pertenece a nadie termina perteneciendo a quien sabe gestionarlo sin ruido. No era codicia lo que sentía entonces, sino una mezcla de curiosidad y cálculo. Quería saber hasta dónde llegaba ese margen, cuánto podía absorber sin que nadie lo notara, qué parte del sistema estaba diseñada para no mirar atrás. La policía custodiaba cosas, no valores. Custodiaba papeles que certificaban una existencia, no la existencia misma. Y yo estaba justo en medio, aprendiendo que entre la ley y el abandono hay un territorio amplio, silencioso, donde las decisiones pequeñas pesan más que los grandes gestos. El paso de custodiar a administrar no se produjo con una decisión concreta ni con una noche en vela, sino de la misma manera en que cambian las rutinas cuando uno se acostumbra a un lugar, sin anunciarse, sin que nadie lo remarque desde fuera. Yo seguía firmando actas, revisando inventarios y respondiendo a los superiores con la calma de quien no tiene nada que ocultar, pero empecé a entender que el verdadero trabajo no estaba en vigilar que todo siguiera igual, sino en gestionar el desgaste inevitable que el sistema ya daba por asumido. El primer movimiento no tuvo dinero de por medio, o al menos no de forma directa. Fue un coche incautado, un modelo corriente, años parado en un depósito municipal. En los papeles constaba como en estado aceptable, una expresión lo suficientemente vaga como para sobrevivir a cualquier revisión superficial. En la realidad, el vehículo había empezado a deteriorarse, no por abandono intencionado, sino por el simple paso del tiempo. Nadie se interesaba por él, el proceso judicial seguía abierto y nadie sabía cuándo se cerraría. Yo me limité a autorizar un traslado temporal para evitar mayores daños. Todo legal, todo documentado. Ese traslado abrió una puerta que ya no volvió a cerrarse del todo. Entendí que los movimientos justificados por conservación ofrecían un margen enorme, porque nadie discutía la necesidad de proteger un bien que, en teoría, seguía perteneciendo al Estado. El coche volvió meses después con menos valor real, pero con un informe que explicaba el desgaste como algo inevitable. Nadie preguntó por qué había perdido ciertas piezas, ni quién había decidido que no merecía una reparación completa. El expediente se cerró sobre sí mismo, como siempre, con una firma y una fecha. A partir de ahí, los bienes empezaron a hablar un lenguaje distinto. No eran coches, pisos o almacenes. Eran oportunidades distribuidas en el tiempo. Cada uno tenía su ritmo, su proceso judicial, su grado de atención mediática. Los más valiosos eran, paradójicamente, los menos urgentes, aquellos ligados a causas largas, con recursos pendientes y abogados que sabían que la espera jugaba a su favor. Mientras tanto, esos bienes quedaban suspendidos, sin uso, sin vigilancia real, confiados a un sistema que prefería no invertir más de lo necesario en algo que quizá nunca recuperaría del todo. El dinero apareció primero como ahorro ajeno, un alquiler temporal, una cesión discreta, una gestión para evitar un deterioro mayor, nunca de golpe, nunca con estridencias. Las cantidades eran modestas al principio, lo suficiente como para confirmar que el circuito funcionaba sin levantar sospechas. Yo no tocaba los expedientes principales ni alteraba cifras de forma directa. Me limitaba a mover piezas secundarias, a permitir que el valor se deslizara hacia otros bolsillos, mientras en los papeles seguía constando como presente, aunque cada vez más abstracto. El riesgo no estaba en el acto en sí, sino en la repetición. Aprendí a espaciar las decisiones, a no concentrar movimientos en los mismos bienes, a variar justificaciones. El sistema no detecta irregularidades por su existencia, sino por su patrón. Mientras cada caso pareciera único, explicado por circunstancias concretas, nadie se molestaba en sumar, y yo sabía que nadie sumaba, porque mi propio trabajo consistía, en parte, en asegurar que los totales siguieran siendo aceptables sin entrar en el detalle incómodo de cómo se alcanzaban. Con el tiempo, la escala cambió. Ya no se trataba de piezas sueltas ni de gestiones menores.
Los pisos incautados, vacíos durante años, ofrecían un margen enorme. Un inmueble cerrado se deteriora, pierde valor, se convierte en una carga administrativa. Facilitar su uso temporal era casi un favor al sistema. El dinero que entraba por esas vías no dejaba rastro directo, porque no figuraba como beneficio, sino como mitigación de una pérdida. Era una lógica perversa, pero perfectamente integrada en la mentalidad burocrática. Nunca viví por encima de mis posibilidades visibles. Seguía conduciendo el mismo coche, vistiendo igual, manteniendo una vida que no llamaba la atención. El dinero se acumulaba despacio, sin celebraciones, sin gestos de triunfo. Yo sabía que el verdadero peligro no era que alguien sospechara de un bien concreto, sino que notara un cambio en mí. La discreción se convirtió en una segunda profesión, quizá más exigente que la primera. Había días en que, al revisar las llaves colgadas en el panel, sentía el peso de lo que estaba ocurriendo. No culpa, exactamente, sino la conciencia clara de estar operando en un espacio que la ley había dejado deliberadamente impreciso. Nadie había diseñado el sistema para que alguien se enriqueciera con él, pero tampoco para impedirlo de forma efectiva. Yo no había creado esa ambigüedad, simplemente había aprendido a vivir dentro de ella. El dinero ya era suficiente para cambiar el futuro de cualquiera, pero no el mío de forma visible, y esa era la clave. Mientras siguiera siendo un policía discreto, responsable, con informes impecables, el sistema no tendría razones para mirarme de cerca. Los bienes seguían oficialmente bajo custodia. Las causas seguían su curso. Todo parecía funcionar. Y sin embargo, una parte del valor se estaba yendo para siempre, sin que nadie pudiera señalar el momento exacto en que dejó de pertenecer al Estado y empezó a pertenecerme a mí. Hay un momento, en cualquier esquema que se sostiene por rutina y silencio, en que una pieza pequeña se convierte en la más peligrosa, no por su valor, sino por su capacidad de romper la normalidad. En mi caso fue una radio de coche, una radio vieja, de esas que nadie roba ya cuando el mundo cambia, pero que en aquellos años todavía tenía mercado, todavía era un objeto que podía circular sin levantar demasiadas cejas. El coche era uno de tantos, incautado en una operación menor, aparcado durante meses en un depósito con humedad en las paredes y polvo acumulado en el parabrisas. En el expediente figuraba con detalle marca, matrícula, kilometraje aproximado, accesorios. La radio estaba anotada porque alguien, un funcionario meticuloso, había hecho su trabajo con más precisión de la que habitual. El coche volvió de un traslado por conservación, con todo más o menos igual, salvo por ese hueco en el salpicadero que no había antes. No era un desastre, no era una pérdida enorme, pero era una evidencia visual, algo que cualquiera podía ver sin necesidad de comparar números ni leer anexos. Y lo peor es que yo no lo había previsto. Había asumido que el desgaste, las piezas menores, se diluían siempre en el caos de depósitos y traslados. Me equivoqué en ese detalle, y en el mundo en el que yo me movía, los detalles no se perdonan, porque son los únicos puntos donde alguien puede clavar un dedo y decir, aquí. No hubo denuncia inmediata, no hubo escándalo. Lo que hubo fue una llamada del jefe de unidad con un tono demasiado tranquilo, como si me pidiera un favor banal, y esa tranquilidad era más inquietante que cualquier grito. Me preguntó por el coche, por el traslado, por quién lo había autorizado, por dónde había estado. Yo respondí con lo que tenía, el informe, la justificación, la firma, todo correcto. Pero la conversación se quedó flotando en el aire, porque él no buscaba explicaciones técnicas. Buscaba medir si había algo que no encajaba en mi manera de responder. Esa fue la primera vez en mucho tiempo que sentí el peligro de forma física, no intelectual. Un peso en el pecho, un calor seco en la nuca, la necesidad de hablar despacio para no sonar apresurado. Me di cuenta de que yo había construido mi seguridad sobre la idea de que nadie miraba con atención, y que esa idea podía desmoronarse por un objeto tan pequeño como una radio. En la policía, los grandes escándalos se preparan con meses de paciencia, pero las sospechas se encienden con chispas mínimas.
A partir de ese día, el clima cambió sin necesidad de órdenes escritas. Empezaron revisiones más frecuentes en depósitos, no en todos, no de golpe, pero sí lo suficiente como para que cualquiera atento entendiera que el margen se estrechaba. Aparecieron nuevas hojas de control, nuevas exigencias de fotografía antes y después de los traslados, nuevas firmas que se pedían por protocolo. Nadie dijo mi nombre, nadie me acusó, pero en un sistema jerárquico, cuando la burocracia se endurece de repente, siempre hay un motivo, y ese motivo suele tener cara aunque no se pronuncie. El dinero, mientras tanto, seguía existiendo, acumulado fuera de los expedientes, pero empezó a comportarse en mi cabeza como un enemigo. Hasta entonces lo había visto como un colchón, una garantía silenciosa. Ahora lo veía como una carga, porque cada euro, cada peseta, en realidad, en aquellos años, tenía detrás un recorrido que no podía explicarse si alguien decidía reconstruirlo. Y lo más peligroso de todo era que yo ya no controlaba el ritmo del sistema. El sistema empezaba a moverse por sí mismo. Intenté contener el daño con lo único que tenía: normalidad. Respondí a todo con calma, entregué informes impecables, me ofrecí para revisiones, actué como quien no teme nada. No era una actuación teatral, era una disciplina. Sabía que el miedo delata, que la prisa se nota, que la evasiva crea más curiosidad que una respuesta sólida. Mi salvación dependía de parecer aburrido. Un funcionario más, un policía de oficina, alguien que no merece una investigación larga. Pero la radio no era el único problema. Había otra cosa, más profunda, que empezó a hacerse evidente. El volumen de bienes, bajo mi esfera de control, era ya demasiado alto para seguir siendo invisible, no porque yo fuera ostentoso, sino porque el sistema, al apretar controles, obliga a mirar atrás, y mirar atrás es siempre una amenaza para quien ha vivido de que nadie sume. Hasta ese momento, mis movimientos habían sido piezas sueltas. Con el nuevo clima, corrían el riesgo de convertirse en un mapa. Me vi obligado a pensar en términos que hasta entonces había evitado: salida, limpieza, cierre. No podía recuperar lo que ya había hecho, ni deshacer los años anteriores, pero sí podía cortar el flujo, detener cualquier gestión que pudieran añadir ruido. El problema era que cortar de golpe también dejaba marca. Si de repente todos los bienes se conservaban intactos, si ninguna pérdida natural ocurría, alguien podía preguntarse por qué. Y esa pregunta, aunque parezca absurda, es justamente el tipo de pregunta que nace cuando los protocolos cambian y alguien busca una causa para justificar el cambio. Fueron semanas de equilibrio difícil. Yo seguía trabajando, seguía manejando llaves, seguía entrando en pisos precintados y depósitos húmedos, pero cada vez con menos margen, como si el aire se hubiera vuelto más denso. Lo que antes era un territorio amplio, lleno de zonas grises, empezaba a parecer un pasillo estrecho, donde cualquier paso en falso resonaba. No fue un inspector externo quien me asustó de verdad, sino la posibilidad de que un compañero, uno de esos que han visto demasiado y callan mientras les conviene, decidiera hablar para salvarse o para ganar puntos. En la policía, la lealtad es muchas veces una forma de economía. Se mantiene mientras no haya beneficio en romperla. Y yo estaba empezando a generar un beneficio posible para alguien que quisiera apartarme. Esa fue la señal definitiva de que el juego había cambiado. El dinero era suficiente, el riesgo también. Y en ese punto, el único movimiento inteligente no era ganar más, sino evitar que el final lo escribieran otros. La salida no podía parecer una huida, porque en la policía las huidas se recuerdan más que las caídas. Tenía que parecer un ajuste natural, una reordenación administrativa, algo que se explica solo con el paso del tiempo y no necesita nombres propios. Empecé por reducir mi presencia en los puntos sensibles, delegando tareas con una normalidad estudiada, como quien confía en el equipo y no como quien evita un lugar concreto. Las llaves seguían colgadas en el panel, pero cada vez pasaban menos por mis manos. Los informes seguían llegando a mi mesa, aunque yo los devolvía con menos anotaciones, más escuetas, más limpias.
Solicité un cambio de funciones amparándome en razones que nadie discute: desgaste, antigüedad, la necesidad de rotar puestos para evitar vicios de procedimiento. Era un argumento que la propia institución promovía, así que no despertó suspicacias. Mientras se tramitaba, continué cumpliendo con lo mínimo imprescindible, evitando cualquier gestión que pudiera generar movimiento o dejar huella nueva. El dinero ya no crecía, pero tampoco necesitaba hacerlo. En ese momento, la acumulación era un riesgo mayor que la renuncia. Me concentré en cerrar cabos sueltos. Revisé expedientes antiguos con la misma meticulosidad con la que antes había buscado márgenes, asegurándome de que todo lo que figuraba en papel pudiera sostenerse sin mi intervención. No corregí nada que llamara la atención. Dejé que las imprecisiones se mantuvieran dentro de lo ya aceptado. La clave no era limpiar, sino no remover. En los sistemas grandes, remover equivale a señalar. Hubo un último gesto que me costó más de lo esperado: devolver una llave. No era simbólica para nadie más que para mí, pero representaba un acceso que había definido años de trabajo y de decisiones. La entregué sin comentario, firmé el registro y me marché del despacho sin mirar atrás. Nadie me preguntó nada. Nadie parecía interesado en el significado de ese gesto. Para el sistema era solo una pieza que cambiaba de mano, una continuidad garantizada por el protocolo. El cambio de destino llegó con la lentitud habitual. Pasé a una unidad donde el contacto con bienes era indirecto, casi teórico, y el trabajo se medía en horas de oficina y no en inventarios físicos. Allí, mi pasado se diluyó con rapidez. Los nuevos compañeros no sabían de depósitos ni de pisos precintados. Hablaban de plazos, de informes, de reuniones interminables. Yo asentía y aprendía a ser uno más, consciente de que la mejor forma de proteger lo obtenido era dejar de parecer alguien que había estado cerca de ello. Durante ese periodo, los rumores se apagaron solos. Las revisiones continuaron un tiempo y luego se relajaron, como ocurre siempre cuando no se encuentra nada concluyente. La radio desaparecida quedó archivada como una incidencia menor, atribuida a una cadena de custodia imprecisa que nadie quiso reconstruir del todo. El sistema absorbió el problema y siguió adelante, satisfecho con haber mostrado reacción sin necesidad de señalar culpables. Yo era prescindible, y esa prescindibilidad fue mi salvación. Aprendí entonces que salir a tiempo no es desaparecer, sino fundirse, dejar que el ruido vuelva a su nivel habitual, permitir que otras preocupaciones ocupen el espacio que uno ha dejado. No hubo confesiones ni pactos silenciosos, solo una retirada ordenada que encajó bien, porque nadie tenía interés en convertir una irregularidad pasada en un escándalo presente. En la policía, como en cualquier estructura grande, el cierre elegante vale más que la verdad completa. El dinero, lejos de los bienes incautados, empezó a integrarse en mi vida de forma lenta y casi invisible. No cambió quién era de cara a los demás, pero sí me dio margen para decidir sin urgencias, para aceptar o rechazar cosas sin explicar demasiado. Esa tranquilidad aparente tenía un coste: la vigilancia constante de uno mismo, el cuidado de no convertir la seguridad en ostentación. Vivir así exige una disciplina silenciosa, parecida a la del trabajo que había dejado atrás. Nunca supe si alguien sospechó de verdad o si todo se quedó en intuiciones que no llegaron a cuajar. Con el tiempo entendí que esa duda es parte del precio. No hay salida limpia de un lugar donde el poder se ejerce en los intervalos. Solo hay transiciones que funcionan si nadie las examina con lupa. Yo había dejado de ser útil en ese espacio y al mismo tiempo había dejado de ser visible. Era el equilibrio perfecto. Cuando el pasado dejó de aparecer en conversaciones y los nombres cambiaron en los despachos, supe que el cierre era definitivo. Ya no quedaba nada que cortar ni nada que ganar. Solo quedaba seguir adelante con una vida que, por fuera, no explicaba nada y por dentro recordaba demasiado. Con los años, el dinero dejó de tener relación directa con coches, pisos o almacenes precintados. Ya no estaba ligado a llaves, ni a expedientes, ni a depósitos con olor a humedad. Se había transformado en otra cosa, en margen.
margen para no aceptar turnos incómodos, para rechazar ascensos que implicaban demasiada visibilidad, para vivir sin la urgencia que delata a quien depende de la próxima decisión. Desde fuera, mi vida no cambió de forma apreciable. Desde dentro, cada elección llevaba la marca de haber aprendido cuánto pesa una oportunidad cuando nadie la reclama. Nunca invertí de manera brusca ni dejé rastro de una prosperidad repentina. Preferí la dispersión, las mejoras pequeñas, las decisiones que parecen fruto de la constancia y no de un golpe de suerte. El dinero entró en el circuito legal despacio, diluido en el tiempo, apoyado en explicaciones que no necesitaban demasiados detalles porque nadie los pedía. La clave no era convencer, sino no despertar curiosidad. En eso, la policía me había enseñado más que cualquier manual de finanzas. A veces, al leer en la prensa sobre subastas de bienes incautados o reformas en los protocolos de custodia, reconocía sin esfuerzo los cambios que habían llegado después. Más controles, más fotografías, más firmas cruzadas. El sistema había aprendido lo justo para cerrarse a sí mismo, sin admitir que antes había estado abierto. No me sentía perseguido por esas mejoras. Las veía como el cierre natural de un ciclo que había durado lo que tenía que durar. Lo que yo había hecho no era reproducible ya, no porque fuera excepcional, sino porque el contexto había desaparecido. La pregunta que me acompañó durante mucho tiempo no fue si me arrepentía, sino si lo habría hecho de otra manera sabiendo lo que sé ahora. La respuesta nunca fue clara. No hubo un daño visible, no hubo víctimas que llamaran a mi puerta, pero sí hubo una línea cruzada que no se puede desandar sin dejar algo atrás. El precio no fue la cárcel ni el escándalo, sino una forma permanente de atención, una vigilancia interior que no se apaga del todo cuando uno ha vivido de que otros no miren. Nunca hablé de esto con nadie, no por miedo a consecuencias legales, sino porque explicar el origen de ese margen habría exigido explicar también la naturaleza de los sistemas que lo permiten. Y pocos quieren escuchar que el abuso no siempre nace de la violencia o del engaño explícito, sino de la combinación de tiempo, abandono y confianza mal repartida. Yo no forcé puertas ni inventé documentos. Me limité a ocupar un espacio que existía porque nadie quería responsabilizarse de él. Hoy, cuando pienso en aquellos años, no los recuerdo como una caída ni como una victoria. Los recuerdo como un aprendizaje incómodo sobre cómo funciona realmente la autoridad cuando se extiende demasiado y deja zonas sin dueño claro. La policía custodiaba bienes, pero nadie custodiaba el intervalo entre la incautación y el olvido. Yo viví en ese intervalo y salí de él cuando entendí que no se puede permanecer allí para siempre sin pagar un precio mayor. El dinero duró repartido, silencioso, integrado en una vida que no pide explicaciones. La carga de haber sabido aprovechar un abandono también.